prescripcionenfermera.com. Tema 21. Uso de una intervención de enfermería NIC. Motivos para utilizar las intervenciones de enfermería NIC. Antes de explicar la utilización práctica de las intervenciones NIC, es conveniente saber los motivos para utilizar esta terminología. Las principales razones para la utilización de la clasificación NIC son: normalización de la nomenclatura de los tratamientos de enfermería. Antes de la publicación de la clasificación NIC, existía confusión sobre los términos cuidado, actividad, intervención, tratamiento, etc. La aparición de la clasificación NIC conceptualizó esos términos, aclarando cada uno de ellos y dejando reflejada una taxonomía validada en la práctica clínica. Una de las grandes ventajas de esta clasificación consiste en la agrupación de una serie de actividades dentro de una única intervención, teniendo la capacidad de adaptar los cuidados a las características personales del paciente con el fin de resolver su problema de salud. Terminología NIC como medio para expresar las funciones de la enfermería. En muchas ocasiones los cuidados de enfermería son invisibles dentro del mundo sanitario y fuera de él. En la mayoría de los casos esto se debía a la falta de una terminología que describiese o dejase constancia sobre el contenido de los cuidados de enfermería realizados, es decir, que no se reflejaba lo que hacíamos las enfermeras para cuidar a nuestros pacientes. Mejora en la ciencia enfermera relacionándola con la terminología Nanda-no-Ki-NIC. El conocimiento enfermero es reducido en cuanto a la cantidad de estudios científicos publicados. Entre otras circunstancias se debe a la falta de costumbre para dejar reflejado todo el proceso de atención de enfermería mediante terminología enfermera. La difusión progresiva del lenguaje NNN creará una importante base de datos que deje constancia de las mejores intervenciones NIC para conseguir los resultados NOC y solucionar los diagnósticos de enfermería NANDA seleccionados entre las enfermeras y el paciente. Además de mejorar los cuidados de enfermería prestados, la enfermería mejorará su estatus profesional al aumentar su aportación respecto a la salud de la población. Docencia clínica para estudiantes y residentes de enfermería. Una de las grandes dificultades de nuestra práctica diaria consiste en la elección del mejor tratamiento para un paciente particular. La definición de las intervenciones de enfermería para un diagnóstico concreto ayudarán al estudiante o enfermera residente a mejorar su capacidad diagnóstica y terapéutica, logrando proporcionar al paciente unos cuidados eficaces. Cuantificación del gasto sanitario enfermero. La única manera de cuantificar el gasto sanitario realizado por las enfermeras consiste en la constatación, preferiblemente de una manera informática, de aquellas intervenciones que realizamos las enfermeras. Aunque a la enfermera clínica le parezca que esta razón tiene menos relevancia que las anteriores, no es así, ya que, como veremos a continuación, la gestión de los recursos de enfermería de la práctica clínica tienen una relación directa con el gasto realizado por el colectivo de enfermería. Gestión de los recursos clínicos utilizados por las enfermeras. Como ha quedado reflejado anteriormente, conocer los gastos asociados a las intervenciones realizadas por las enfermeras tiene especial importancia en la gestión de recursos. Esto es así porque, al quedar constancia por escrito de estos datos, se podrá establecer la relación coste-efectividad de cada intervención, planificando los recursos materiales y humanos para llevar a cabo las intervenciones más eficaces. Elaboración de programas informáticos para la plasmación de cuidados de enfermería. La utilización de programas informáticos que integren no solo la clasificación de intervenciones NIC, sino también la clasificación de resultados NOC y los diagnósticos de enfermería NANDA, mejorarán la implementación de este lenguaje NNN en los centros sanitarios al facilitar su utilización clínica. Además, este tipo de programas simplifican ostensiblemente la recolección y análisis de los datos que determinarán la relación coste-efectividad de las intervenciones de enfermería. Relación directa con otros lenguajes sanitarios. La clasificación de intervenciones NIC ha establecido puentes con los lenguajes correspondientes a otras profesiones sanitarias. Concretamente, las intervenciones se incluyen en un sistema que unifica el conjunto de datos sanitarios mínimos que debe incluir la historia clínica del paciente. Principios para seleccionar una intervención de enfermería. Una vez emitido el juicio diagnóstico sobre un paciente, es necesario determinar el juicio terapéutico,
el cual está basado en la selección de las intervenciones de enfermería necesarias para conseguir los resultados esperados. Para la selección de estas intervenciones en la práctica clínica, es necesario tener en cuenta los siguientes principios. Aprobación de la intervención seleccionada por parte del paciente. Todas las intervenciones deberán ser aprobadas por el paciente, o en caso de que el paciente tenga alterada su capacidad de decisión, la intervención será valorada por su familia o tutor legal. La enfermera deberá plantear no solo las diferentes intervenciones, sino también explicar las posibles iatrogenias y efectos adversos que puedan desarrollarse en el paciente. El fin de esta notificación es que el paciente se adhiera al tratamiento de la manera más efectiva. Las intervenciones planteadas tendrán que tener en cuenta no solo la esfera biológica del paciente, sino también la esfera psicológica, social y espiritual. Resultados esperados en el paciente. Los resultados esperados en el paciente deben ser elegidos antes de seleccionar las intervenciones de enfermería. Estos resultados serán útiles para valorar el éxito o fracaso de la intervención realizada. Hoy en día, la mejor manera de seleccionar los resultados de enfermería es mediante el uso de la clasificación de resultados de enfermería NOC. Etiología y sintomatología relacionada con el diagnóstico de enfermería. La base de una terapéutica efectiva, incluyendo tanto los resultados NOC como las intervenciones NIC, debe basarse en una correcta identificación de los diagnósticos de enfermería. Normalmente, las intervenciones seleccionadas están orientadas hacia la resolución de los factores relacionados o etiología del diagnóstico de enfermería, pero en determinadas circunstancias, cuando la etiología no es abordable, es necesario que la intervención se dirija a eliminar o disminuir los signos y síntomas o características definitorias del diagnóstico de enfermería. Soporte científico de la intervención. Las enfermeras, al elegir una intervención, debemos realizar aquellas actividades más eficaces, teniendo en cuenta la relación coste-beneficio que la ciencia enfermera dicte en cada momento. Para esto es necesario desarrollar programas de formación continua que permitan estar al día en los últimos avances sobre cuidados de enfermería. Posibilidad de utilizar en la práctica una intervención. La elección de una intervención debe tener en cuenta no solamente la base científica de la misma, sino por supuesto las posibilidades de realizarla en la práctica clínica. También es necesario considerar otros aspectos prácticos, como el coste que suponen las diferentes intervenciones, así como la duración que conlleva asociada a la puesta en práctica de cada intervención. Conocimientos y habilidades para realizar la intervención, entre los que se incluye tener conocimientos teóricos sobre la base científica que sustenta las diferentes intervenciones, poseer habilidades psicomotoras e interpersonales para poder poner en práctica las diferentes técnicas de enfermería, conocer las características personales de cada paciente, así como los recursos materiales y humanos del entorno, con el fin de elegir la mejor opción terapéutica. Teniendo en cuenta estos principios, seleccionaremos las intervenciones más eficaces, dejando constancia de las mismas por escrito o mediante la plataforma informática correspondiente.